Bendiciones de nuevo, maestro José Briceño, transmitiendo para un mundo, por ende internacional. Estamos pasando fronteras. Saludamos a los que nos están viendo en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Estamos transmitiendo verdades del reino, verdad verdadera, verdad absoluta. Este es el pensamiento de Dios. Es muy contento, muy alegre, porque Dios me da la oportunidad, me da vida, me da salud, para seguir transmitiendo sus verdades, verdades absolutas, la verdad verdadera. Esa verdad que registra las Escrituras en relación al pensamiento de Dios, en relación al pensamiento de las tinieblas, en relación al pensamiento de los hombres, en forma personal. Ese es nuestro trabajo, escudriñar, buscar, indagar para transmitir estas verdades del reino. Estamos transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo el maestro José Briceño. Saqué un pensamiento por la web. Está en el historial de WhatsApp, en el historial de Facebook, que lo he tenido presente y quiero que usted lo tenga presente. Óigalo, el pensamiento. Cito: ante una palabra que el Eterno decretó, no dudes, ni opines, ni cuestiones, solamente cree. Así. Repito, ante una palabra que el Eterno decretó y que ya está establecida en el texto sagrado como promesa, como bendiciones, como herencia, como nuestro legado. Ante esa palabra, ni dudes, ni opines, ni cuestiones, solamente cree. Ya Dios decretó en su palabra tu sanidad. Por sus heridas, por su sufrimiento integral, desde el Getsemaní hasta el Calvario, hasta la ascensión del infierno. En su resurrección se consumó y se decretó y quedó establecido en el texto sagrado que por sus heridas tú fuiste sanado. Tiempo pasado fuiste. Posicionalmente tú estás sano, independientemente por la enfermedad que estés pasando o la enfermedad que puede venir a ti, porque no estamos diciendo que no te vas a enfermar. Puede la enfermedad venir a tu cuerpo, pero conforme viene se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque no es nuestra herencia, no es nuestro legado. Así. La enfermedad llegó, invadió. Digo invadir porque ya no te pertenece. Él llevó nuestras enfermedades. ¿De quiénes eran nuestras? Ya no son nuestras, se las llevó. Eso quedó escrito como decreto equitativo de parte de Dios. Y nadie, ni las tinieblas, ni el infierno, ni el diablo, ni los demonios, ni las circunstancias, ni la ciencia, nadie puede caducar esa verdad, mentir esa verdad que está escrita. Ya fuiste sano. ¿Qué debo hacer, maestro, en medio de la enfermedad por la cual tú estás pasando, porque invadió tu cuerpo, porque no te pertenece? Solamente haz una oración de fe, una. Porque no se nos olvide esto, la oración de fe es una sola, las demás son de acción y gracia. Jesús oró una sola vez en fe por el caso de Lázaro. Eso está escrito, eso está ahí en el texto sagrado. Y cuando llegó a la tumba, no oró en fe, oró en gracia. Gracias, Señor, por haberme oído. La oración de fe se hace una sola vez, la oración de acción y gracia se hacen varias veces. Y ora una sola vez en fe y lo demás es darle gracias a Dios porque eso es un hecho cumplido. Posicionalmente tú fuiste sano y ahora esa verdad, en la fe que depositas en lo que Dios decretó, el Espíritu Santo se va a mover. Hay una presencia del Espíritu y va a hacer una verdad. Posesionalmente, tu sanidad, lo que dice las Escrituras que ya Dios decretó en la posición de lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús.
Financieramente, ya Dios nos libró. Eso está escrito equitativamente, eso está escrito de la maldición, de la pobreza y de la miseria. Porque el hombre pasa por 5 estados financieros: pobreza, escasez, solvencia, abundancia y sobreabundancia. Nosotros fuimos libres de la pobreza, que eso es una maldición. Podemos pasar, o puede ser que pasemos por el estado de la escasez. Dios nos quiere llevar a la abundancia, a la solvencia, donde no te falte nada, aunque no te sobre, la solvencia, donde no te falta nada, aunque no te sobre, para poderte llevar a la abundancia, a la sobreabundancia. Pero de Dios está el que no te falte nada, absolutamente nada. Todo Él te lo va a proveer, porque eso es lo que dice el texto sagrado. El texto sagrado lo dice, que Él es nuestro proveedor, Él es nuestra cobertura, Él es nuestro amamantador, Él es el Shaddai, el que amamanta, el que sostiene. Ahí está Él. Entonces, repito, una verdad que Dios decretó, no dudes, ni opines, ni cuestiones, solamente cree. Y vas a ver la presencia de Dios, que nada más y nada menos que es la respuesta de Dios ante una necesidad, una demanda. Por la fe que depositaste en lo que Él decretó, en una presencia del Espíritu, Dios resuelve, responde una necesidad, una demanda, la cubre. Eso es presencia. Gracias al Señor por los que han aportado este ministerio, y estamos comprando los equipos. Ya tenemos una cámara, vamos con la segunda. Son 3 cámaras que debemos comprar, 3 trípodes para las cámaras profesionales, como les mostré en la foto del Facebook. Ya estamos armando todo el equipo, el escenario, para construir un buen escenario, para transmitirle verdades del reino eterno. Agradezco a esos mis discípulos que están del otro lado, que no los veo, pero que ellos me ven, que han sido agradecidos, que han aportado a este ministerio, como dice el apóstol Pablo, sé copartícipe de toda buena obra, aquel que te instruye en la palabra. Han entendido lo que es gratitud, lo que es estar agradecido. Hay muchos que me han dicho: maestro, mi vida cambió, mis finanzas cambiaron, mi salud cambió, mi matrimonio cambió, todo cambió después que yo escuché las verdades del reino a través de sus labios, de sus mensajes. Pues yo estoy agradecido y quiero aportar una ofrenda para su ministerio. Algunos se han comprometido a aportar financieramente para este ministerio mensual una ofrenda. Unos han cumplido, otros no, se desconoce el caso, pero estamos agradecidos de parte de Dios. Estamos tocando el tema acerca de lo que es la justicia divina. Desarrollando el tema. En el estudio pasado, en el 12, hablamos algunos factores que son determinantes o verdades que debemos conocer en relación a la justicia divina. Lo primero que dijimos, o que presenté, fue que la justicia que está en mí no entró por obra, sino por imputación. No entró por obra, sino por imputación. Y demostré que no hay obras de pecado que me quite esa justicia. Eso nosotros lo explicamos muy bien. Pero, quedó el pero. Yo afirmé en el estudio pasado que cualquier pecado que cometamos ante Dios nos debe contristar, pero no condenar. Porque no hay pecado que te pueda condenar después de haber sido justificado por Dios mediante el sacrificio de su Hijo, por su Espíritu Santo. Cuando peco, en lo personal te lo digo, me siento contristado y avergonzado delante de la santidad de Dios por el pecado que hice, pero nunca me siento condenado ante Él, nunca. Porque Él nunca me condenará, Dios nunca me condenará y tampoco se avergonzará de mí. Ahora, hay un pero, vamos a ver, preste atención que estoy enseñando. Voy a explicar en forma exegética, tomando en cuenta los medios de interpretación
algunos textos bíblicos que han sido utilizados tradicionalmente por entes religiosos con una mala interpretación en forma eisegética. Ellos le dieron su propia interpretación fuera del contexto bíblico y del contexto histórico, los cuales han sido constituidos o han sido constituidos como una doctrina fuera de la realidad bíblica, condicionando así la salvación del hombre, negando la eficacia de la obra regeneradora que se dio una sola vez en Cristo y que el hombre obtiene por la fe y la disfruta por fe. Vamos a presentar esos pasajes, vamos a presentar esos textos que le dieron una muy mala interpretación. Vamos a ver. Comencemos con Hebreo, el capítulo 2, verso 1 al 4. Muy conocido. Vamos a leerlo y le vamos a dar una interpretación tal como está en el texto sagrado. Dice el texto: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, observe, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, disciplina, corrección, reprensión. Pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ve, maestro, que la salvación se puede descuidar? Ya va, no se me vaya por allí, vamos a analizar el texto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Vamos a ver. Vamos ahora a desglosar este texto, porque dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Maestro, quiere decir que la salvación hay que cuidarla, porque si dice que si descuidamos, entonces puede ser, eso está ahí en el pasaje. Si dice si descuidamos, quiere decir que hay que cuidarla. Vamos a ver. Lo primero que hay que tomar en cuenta de este párrafo que acabamos nosotros de leer es que el escritor de la carta a los hebreos, él le está escribiendo a judíos convertidos al evangelio. Primero, a judíos, hebreos convertidos al evangelio, no a gentiles. Presta atención. Que por haber abandonado sus creencias, prácticas judías, el judaísmo, estaban siendo confrontados por los líderes judíos profesantes de los rituales de la ley. Y a su vez estaban luchando con su propia conciencia, que los condenaba por haber abandonado dichos rituales estipulados por la ley. Todo el desarrollo de la carta se centra en animar, exhortar a los judíos convertidos a no abandonar, óigame, a no abandonar ni descuidar las creencias del evangelio, que es más significativo y de más valor que los rituales de la ley. Un judío convertido le escribe a judíos convertidos que están siendo perseguidos por los líderes religiosos de los judíos por haber abandonado las creencias y las prácticas de la ley, porque está en gracia. Lo segundo que hay que considerar en este pasaje que acabamos de leer, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo segundo que hay que considerar es que en el capítulo 2, el escritor de las epístolas a los hebreos, en el capítulo 2, el escritor de las epístolas a los hebreos,
es el capítulo que acabamos de leer, el capítulo 2, hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles y anunciada por los profetas. Vuelvo a repetir, lo segundo que hay que considerar en el pasaje es que en el capítulo 2, este capítulo que acabamos de leer, el escritor de los epístolas a los hebreos, que es un judío convertido al evangelio, hace una comparación de la mayor y el mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles, anunciada por los profetas. Y exclama que si el mensaje dado por los ángeles, según Hechos 7:53, fue firme, cuánto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo que nos fueron confiadas. Por esta razón, el que escribe exclama con gran lamentación al ver la disciplina y la confrontación severa que vendría de parte de Dios para aquellos a quienes le fue confiado el mensaje de la salvación y no se ocupan del mismo en cuanto a aceptación, vivencia, proclamación por causa de sus temores, prejuicios y perjuicios internos. La expresión, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa expresión, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa expresión que aparece en el pasaje, no, negativamente no tiene nada que ver con perder la salvación o con pérdida de salvación, sino con el escapar de la acción disciplinaria de Dios que vendrá por no ocuparse en el caso de los judíos convertidos, porque le está escribiendo un judío convertido, como se requiere de dicha salvación por una desobediencia voluntaria, después de haber conocido la verdad en cuanto a Cristo se refiere, queriendo volver a los sacrificios y a los rituales y a las demandas de la ley. El escritor les advierte que si siendo profesantes de la ley que vino mediante los ángeles y anunciado por los profetas, no escaparon del juicio y la disciplina de Dios por ser transgresores de esta ley, menos se les pasará por alto la disciplina y la confrontación que tendrán de parte de Dios si descuidan, menosprecian el mensaje del evangelio que vino mediante Cristo. O sea, que no está hablando de cómo escaparemos nosotros. ¿Escaparemos de qué? De la disciplina y la corrección si descuidamos el mensaje de la salvación. No está hablando de la salvación misma. Texto Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿De qué? De la disciplina, de la retribución, de la corrección de parte de Dios si descuidamos este mensaje de la salvación. Pero está escribiendo a judíos convertidos. Lo otro que hay que tomar en cuenta en relación al pasaje, a este pasaje que acabamos de leer, es que el término descuidar, que no tiene que ver con relación a la salvación en cuanto a algo equitativo de parte de Dios, que tiene que ver con justicia y con vida, y que eso se puede perder porque la podemos descuidar, no tiene nada que ver con eso. El término descuidar que aparece en el pasaje es amaleo. Aquí vamos a la etimología del término. Amaleo, que no tiene el significado que podría tener en nuestro idioma, en nuestras culturas. Es amaleo, que significa tener en poco, despreocuparse, omitir, pasar por alto, ser negligente, despreciar, menospreciar,
no darle importancia, desatender. Eso significa el término amaleo. Por lo tanto, según la etimología del término, en el aspecto de la salvación, en cuanto al descuido al que hace mención el escritor, sin lugar a dudas se refiere el no atender con diligencia, en forma absoluta y decisiva, el llamado a la salvación que vino por gracia, no ocupándose de él en la vivencia, la proclamación. Si no fuera así, hubiera una contradicción con respecto a lo dicho por Pablo en sus escritos cuando afirma que el creyente no vendrá jamás a condenación eterna después de haber sido justificado y vivificado, ya que la responsabilidad penal por el pecado fue puesto sobre Jesús, ocupando el lugar del pecador. Dicha acción penal de parte de Dios sobre Jesús mediante el Espíritu es irreversible, irrevocable en la vida del creyente una vez que la haya adquirido por fe. Romanos 8, el verso 1 al 2 dice así, cito: ahora pues ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Esto que viene está añadido. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso lo añadieron. Eso no está así. Ahí me están acondicionando la salvación. Esto está añadido en el texto, en la versión de Casillas de Reina y Suprema de Valera, en la Vulgata Latina. Eso está añadido. Porque el texto dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Te da la razón por qué no hay condenación de una vez. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de esa ley que se activó, que produjo la muerte por causa del pecado, lo que dice el texto ahí. ¿Qué? Ya que ya eso me lo añadieron, ya eso no tiene nada que ver. Dice que ahora pues ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Acuérdense que esto está en el capítulo 8 y Pablo viene desarrollando el Romanos, en el capítulo 7. Pablo está hablando no del creyente, no del conflicto interno en el creyente: lo que quiero hacer no lo hago, lo que hago no lo que quiero hacer, mi salud de mí, que mire este cuerpo de pecado. Pablo no está hablando del creyente. Pablo está hablando de su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios a través de las obras de la ley, y nunca pudo. En el Romanos 7, en Romanos 8, Pablo me presenta su experiencia como creyente, que aunque cometa pecados A, B, por cualquier razón, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que fueron justificados. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no hay condenación? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense lo que Pablo presenta en primera carta a Corintios, el capítulo 5, verso 1 al 5. Me llamó mucho la atención cuando leí esto. Yo dije, wow, Pablo aquí está desfasado o está enseñando una gran verdad. Vamos a ver. Cito: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, porneia, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles. Tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hubo un hijo que tuvo relaciones sexuales con su madrastra. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Yo esto lo analicé todo, lo discerní todo, ya yo capté todo por el Espíritu. Tengo una solución para esto, dice Pablo. Como ya yo analicé, ya juzgué, pues yo quiero que ustedes hagan esto.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Entregado a Satanás no es una oración que voy a hacer ahora mismo. Satanás, vengo a ti en el nombre de Jesús. No estoy hablando de eso. Está hablando de no lo disciplinen, no lo corrijan, no lo instruyan, déjenlo a merced del pecado. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, el cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo el espíritu va a ser salvo en el día del Señor Jesús? Sea que muera o que Cristo venga. Si está con la mujer de su padre, no se ha arrepentido, no se ha apartado de esto. Déjenlo a merced del pecado, no disciplinan, no lo corrijan, entréguenselo a Satanás. Ya. Para que la carne se destruya y a fin que el espíritu sea salvo el día del Señor. ¿Cuál día? O sea que muera, parta, o sea que Cristo venga. ¿Cómo se salva si está en este pecado? Pablo dijo que se salvaba. No lo dije yo, lo dice Pablo. Porque la justicia y la vida que Dios pone en nosotros, nadie la puede quitar. Esto no lo obtuvimos por obra, no la podemos perder por obra. Así de sencillo. Que no tiene nada de sencillo. Esto es fuerte, esto es profundo. Hay otros que afirman que el escritor a los hebreos se está dirigiendo a simples oyentes del mensaje de la salvación que estaban entre los creyentes hebreos. Y les advierte que si descuidan este mensaje, lo tienen en poco, se despreocupan, lo omiten, lo pasan por alto, son negligentes, lo desprecian, no le dan importancia, lo desatienden, no escaparán del castigo que Dios en la perdición eterna les dará. De ser así, con más razón, ¿cómo va a perder la salvación quien todavía no la tiene? Indica que el pasaje de una forma u otra no está haciendo referencia a la posibilidad de que un hijo de Dios, después de que haya obtenido la salvación por la fe, la pueda perder. Esto es otra posición que me gusta mucho también. Sea cual sea de las dos que presentemos, señores, aquí no hay pérdida de salvación. Vamos a ver qué dice Hebreos, el capítulo 6, verso 4 al 8. Otro texto que le han dado una mala explicación. Dice, cito, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, observe el término iluminado, y gustaron del don celestial, observe el término gustar del don celestial, y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, observe el término partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, observe estos pensamientos, y recayeron. No se le olvide esto, óigame, recayeron. Ese término recaer lo vamos a estudiar. Del texto griego koiné, tal como se escribió, recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo la vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierbas provechosas, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Vamos a ver de qué está hablando el que escribe. Vamos a ver, vamos a analizar el pasaje, porque esto no es cuestión de leer Biblia, es de estudiar las Escrituras, que es lo que el maestro briseño les insta. Ustedes estudien, vamos a estudiar las Escrituras, vamos a estudiar el texto sagrado. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que quienes se les escribe la carta, lo primero que debemos tomar en cuenta es que a quien se le escribe la carta son creyentes genuinos, convertidos al Evangelio mediante la fe en Cristo,
que no son meros profesantes que estuvieron dentro del seno de la iglesia y después renegaron de la fe. Esto lo digo por algunos elementos que están dentro del pasaje que nos dan indicio de esta verdad. No está hablando de alguien que llegó, estuvo y se fue. Está hablando de alguien que aceptó el plan de salvación, fue justificado y fue edificado, es hijo de Dios. Algunos elementos que están acá, vamos a ver. Dice, los que fueron iluminados. Este párrafo, los que fueron iluminados. Este término hace referencia a aquellos que por el Espíritu Santo fueron convencidos de pecados al iluminar su entendimiento por el conocimiento de la palabra, saliendo del estado enceguecido del cual los tenía Satanás. Segunda carta a Corintios 4:4. Los que fueron iluminados. Eso aparece en el pasaje. Pues está haciendo sin lugar a duda referencia a aquel tipo de personas que por el Espíritu Santo fueron convencidos de pecados e iluminando su entendimiento por el conocimiento de la palabra, saliendo del estado enceguecido en el cual se los tenía Satanás. Punto. Gustaron del don celestial. Este término, gustaron del don celestial. Esto equivale y hace referencia a los que recibieron a Cristo como su Salvador. Es lo que indica el verbo gustar. Tercero, fueron hechos participantes del Espíritu. Esto hace referencia a los que fueron hechos recepción o morada del Espíritu Santo. Y cuarto, gustaron de la buena palabra de Dios. Esto es, de algún modo, conocer la verdad iluminada por el Espíritu de gracia, que está en contraste con el que venía haciendo en los rituales de la ley. Que está en contraste con lo que ellos venían haciendo en los rituales de la ley. Acuérdense que esto está escrito en hebreo. Aunque la carta se dirige a cristianos, observe, preste atención, aunque la carta se dirige a cristianos, el término recayeron, sean renovados para arrepentimiento, no da la idea y la posibilidad de que se pueda dar una recaída en un creyente y se pierda por la imposibilidad de ser renovados por un nuevo arrepentimiento. El que escribe está presentando suposiciones hipotéticas o supuestos negados, en el sentido que si se da la posibilidad, porque eso, pero que no se va a dar, suposiciones hipotéticas y supuestos negados, si se da la posibilidad de caer, de recaer, es imposible que sean renovados para la salvación, porque para la tal acción hay que proveerse de un nuevo sacrificio, llevando de nuevo a Jesús a la cruz del Calvario. O sea que el término recaer allí no está hablando de descarriarse. El término recaer tiene que ver con volver al estado de Adán. Volver otra vez al estado de Adán. No está hablando de descarriarse, de fumar, de beber, de descuidar la proclamación del mensaje de la salvación, de no ser activo dentro del seno de la iglesia, sino de ir a participar de los placeres del mundo. No está hablando de eso. Está hablando de recaer, es volver otra vez al estado de Adán. Señores, si alguien vuelve al estado de Adán, el estado de pecado vuelve a entrar en su espíritu. Y ese estado de pecado imparte la naturaleza satánica, que es la muerte. Para volverlo a sacar de ahí hay que volver otra vez a llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Eso no puede ser. Entonces el que está escribiendo, está presentando son suposiciones hipotéticas, supuestos negados, que es imposible que un creyente pueda recaer, pero en un supuesto negado que ya haya recaído, pues es imposible otra vez volverlo a sacar de ese estado, porque tenemos que mandar otra vez a Jesús a morir en la cruz del Calvario, y Jesús no puede morir 2 veces. Es lo que quiere decir el que escribe. El término recaer, según el lenguaje del que escribe, la hipótesis, da la idea de volver a estar en el estado de muerte en la que estaba antes de convertirse, sin lugar a dudas, sin lugar de arrepentimiento. Ahora, en un supuesto que el término recaer
es relativo a la pérdida de la salvación, como muchos lo han interpretado, entonces es aplicado a quienes a los que renegaron de la fe y por tal acción quedaron destinados para el fuego eterno sin retribución alguna. Este no es el lenguaje bíblico donde presenta a un individuo después de ser salvo, errante en la tierra sin posibilidades de la salvación. Por esta causa el término recaer, según el lenguaje del que escribe, no aplica a quien por descuido tuvo un desliz, o por igual a aquellos que premeditadamente cometieron un pecado, ya que el acudir al perdón por su arrepentimiento y el confesar su pecado y apartarse del mismo volverán a la comunión con Dios. Por otra parte, por otro lado, si recaer tiene que ver con morir en el estado de pecado, entonces, ¿para qué la reprensión que hace el que escribe al decir que es imposible sacrificar a Cristo de nuevo para arrepentimiento si después de la muerte no hay posibilidad de salvación? Esto indica que el recaer tampoco hace referencia a los que mueren en pecados siendo nacidos de nuevo. Por esta razón, quien escribe hace referencia a posibilidades hipotéticas o supuestos negados, afirmando que el recaer no se da en la vida de un nacido de nuevo, iluminado por el Espíritu. El mensaje central del que escribe a los hebreos es afirmar que los que reniegan de la verdad, apostatando de la fe, negando el sacrificio de Jesús, volviendo a los sacrificios y rituales de la ley, solo fueron meros espectadores y profesantes que no estaban convertidos al Evangelio, hasta el punto que son comparados con tierra donde no germina la semilla, que es la palabra, y por tal acción quedan reprobados bajo juicio de maldición. Pero vuelvo otra vez a repetir, el término recaer no está hablando de un simple descarriarse. El término recaer está hablando de volver otra vez al estado de Adán, y eso es imposible. El texto dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que la vida espiritual o llamada vida eterna no puede entrar en un hombre por segunda vez, ya que no hay una segunda oportunidad para tal acción, porque esa vida se dio por un solo sacrificio que se hizo una vez para siempre, según Hebreos 10:4-12. Igualmente, la muerte no puede entrar en un hombre por segunda vez, porque esto se dio una sola vez en Adán. Por esto afirmamos, y afirmo como maestro, que la proclamación que presenta el escritor a los hebreos son suposiciones hipotéticas y supuestos negados, negando la posibilidad de que este acontecimiento, cual morir de nuevo, el recaer, le pase a uno que haya nacido de nuevo, y afirmando que quien reniegan de la fe y apostatan en contra de ella son judíos no convertidos, meros profesantes, gentes nominales que estaban introducidos en la iglesia. En el resumen, la enseñanza aquí es sencilla. No es posible que un hijo de Dios caiga de la gracia y pierda la salvación. No es posible. Entrando por segunda vez en un estado de muerte para condenación y se mantenga errante, destinado para el infierno. No puede la muerte entrar por segunda vez en aquellos que han sido justificados por Cristo y que por causa de la justicia hayan obtenido la vida eterna. Reitero, todo lo que el escritor presenta son suposiciones hipotéticas y supuestos negados. Acá, otro pasaje que lo voy a explicar en nuestra próxima clase. Porque si pecáramos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego que devora a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hace una ofrenda al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano de Dios vivo. En este pasaje que también lo he utilizado para hablar de la pérdida de la salvación, lo voy a explicar en nuestra próxima clase porque tiene mucho que decir, ¿ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño sin antes pedirle: uno, oren mucho por mí, bastante, agradezco la oración, cúbranme, la oración del justo puede mucho, dice el texto, puede mucho, desata el poder de Dios. Acuérdense que el poder no está en la oración, el poder está en Dios, la oración desata el poder de Dios. 2, comparten estos mensajes, no se queden con ellos. Y 3, por favor, pueden aportar una ofrenda para este ministerio. Le agradezco. ¿Cómo hacerlo? Están los correos, está mi teléfono, llámenme y pregunten: maestro, queremos aportar una ofrenda para su ministerio. Todavía nos faltan equipos para completar el escenario de la grabación donde vamos a estar transmitiendo estos mensajes en vivo. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.